Relatos de terror. Entra la pesadilla. Valientes espectadores y espectadoras, ¿están listos para una nueva historia que los dejará sin aliento? Hoy les traigo una narrativa terrorífica y escalofriante que no podrán dejar de escuchar una vez que comiencen. La marca del diablo es un relato lleno de misterio donde un detective se adentra en los oscuros secretos de un culto narcosatanista. En el norte de México, ritual tras ritual, descubría que lo que enfrentaba no era solo el narcotráfico, sino fuerzas sobrenaturales que podrían consumir su alma para siempre. Si te atreves a conocer el destino del detective y a enfrentarte a los oscuros, escucha y sumérgete en el terror, pero recuerda, una vez que comiences, no podrás parar. Historia original ha sido adaptada especialmente para nuestra comunidad en relatos de terror. Es un relato único, mezcla lo peor del narcotráfico con lo más oscuro del satanismo, transportándolos a un mundo lleno de misterio y terror. Cada palabra ha sido relatada para que ustedes, valientes espectadores, disfruten de una experiencia aterradora que solo podrán encontrar aquí. No te pierdas esta exclusiva y comparte el miedo con quienes se atreven a escucharla y próximamente verla en nuestro canal. La marca del diablo. Comenzamos. El pueblo de Los Olivos, una pequeña comunidad enclavada en el norte de México, era conocido por su tranquilidad. No obstante, en las últimas semanas, su paz se había visto interrumpida por una serie de asesinatos brutales. Cadáveres mutilados aparecían en los alrededores del pueblo, abandonados en ranchos o caminos desolados, con símbolos extraños grabados en su piel y señales evidentes de rituales oscuros. Hugo Velasco, un detective veterano de Monterrey, fue asignado para investigar los crímenes. Sabía que la violencia ligada al narcotráfico era común en la región, pero algo en estos asesinatos lo perturbaba. No era el modus operandi típico de los carteles. Había algo más oscuro, más primitivo, algo que olía a brujería y sangre. El detective llegó a Los Olivos un viernes al atardecer. El pueblo, normalmente bullicioso, estaba desierto. Las tiendas cerradas, las puertas y ventanas bien aseguradas, como si el miedo hubiera infectado a todos. Al día siguiente, se reunió con el comisario local, un hombre nervioso llamado Ramírez. Apenas podía intercambiar palabras sin que los nervios del comisario se desbordaran. Esto es algo más allá de lo que puedes imaginar, Hugo, le dijo Ramírez en un susurro, mirando nerviosamente a las montañas que rodeaban al pueblo. No estamos hablando solo de narcos, es algo más, algo que viene de más allá de este mundo. Hugo miró con escepticismo, pero no dijo nada. Los años en la policía le habían enseñado a no desechar ninguna posibilidad. Ramírez entregó un sobre con fotos de las escenas del crimen, imágenes de cuerpos desmembrados y quemados, dispuestos en patrones que parecían imitar algún tipo de sacrificio ritual. Los símbolos tallados en la carne de las víctimas eran extraños, reminiscencias de antiguas lenguas que Hugo no reconocía. Hay rumores, Hugo. Dicen que los responsables son parte de un culto, un grupo de narcosatanistas, murmuró el comisario visiblemente incómodo. ¿Narcosatanistas? Hugo no pudo ocultar su incredulidad. Pensé que esas cosas eran solo cuentos para asustar a los niños. Eso es lo que yo creía, hasta que vi lo que dejaron en el rancho de los Velázquez. ¿Hay una explicación lógica para esto? Hugo decidió comenzar su investigación en el rancho. Llegó al lugar al anochecer y lo que encontró le heló la sangre. En el centro del campo, rodeado de velas negras apagadas, yacía el cuerpo de un joven. Su torso estaba abierto, como si lo hubieran diseccionado para sacar algo
de su interior. El aire estaba impregnado de un hedor sulfúrico que provocaba arcadas. Al acercarse, notó que la tierra alrededor del cuerpo estaba quemada, formando un símbolo que se extendía a varios metros. De repente, sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. A lo lejos escuchó un murmullo. Casi docenas de voces susurran al unísono. El viento se levantó y algo en el ambiente cambió. Una sensación de opresión lo invadió. Esa noche, de vuelta en su habitación, Hugo apenas pudo conciliar el sueño. Las imágenes de los cuerpos mutilados, los símbolos y ese extraño susurro lo atormentaban. Finalmente, cuando logró dormir, tuvo un sueño perturbador. Estaba en el centro de un círculo de fuego, rodeado por figuras encapuchadas que lo observaban en silencio. En sus manos sostenía cuchillos rituales manchados de sangre fresca. Uno de ellos, el líder, comenzó a hablar en una lengua desconocida. Hugo intentó moverse, pero estaba inmovilizado. Una sensación de terror absoluto lo envolvió cuando el líder levantó su cuchillo y antes de que el filo descendiera sobre su pecho, despertó empapado en sudor. El sueño lo dejó inquieto, pero también convencido de que había algo más en estos crímenes. Durante los días siguientes, Hugo siguió su investigación, hablando con los pocos habitantes que se atrevían a hablar sobre los rumores del culto. Muchos mencionaban a un hombre llamado el Brujo, un narco conocido por su inclinación hacia lo oculto. Según las historias, había hecho un pacto con fuerzas oscuras para aumentar el poder de su cartel, realizando sacrificios humanos a cambio de protección sobrenatural. Hugo logró localizar uno de los antiguos sicarios del Brujo, quien aceptó hablar con él a cambio de protección. El sicario le reveló lo que temía. El Brujo no era un jefe de narcotráfico, sino el líder de un culto satánico que participaba en rituales ancestrales para invocar fuerzas demoníacas. Utilizaban la sangre de sus víctimas para realizar invocaciones y pedir favores a entidades malignas, conocidas como los oscuros. Yo lo vi cosas que ningún hombre debería de ver, compa, dijo el sicario, con ojos desorbitados, recordando los horrores. Gente que caminaba muerta, sombras que no pertenecían a nadie. Y ese maldito brujo no es humano, hizo un pacto con el diablo en carne viva. Hugo, aunque escéptico, no pudo ignorar los detalles que coincidían con lo que había encontrado. Decidió que debía encontrar el brujo y detenerlo antes de que ocurriera otro asesinato. Pero cuando intentó rastrearlo, se topó con una advertencia. El que se enfrenta al brujo no vive para contarlo. Una noche, mientras Hugo revisaba documentos en su habitación de hotel, el aire se tornó helado, las luces parpadearon, y de la nada, el mismo murmullo que había escuchado en el rancho llenó la habitación. Sintió una presencia a su espalda, más intensa. Esta vez giró lentamente y lo vio, de pie en la penumbra, una figura encapuchada, con ojos brillantes, de un rojo infernal. «Te hemos estado esperando, Hugo», dijo la figura con una voz que resonó en su mente como un eco infernal. El detective sacó su arma, pero antes de que pudiera disparar, la figura desapareció en una nube de humo. El murmullo cesó y el aire volvió a la normalidad, pero Hugo sabía que había cruzado una línea. Esa noche empacó sus cosas y decidió confrontar a el brujo en su escondite, un rancho abandonado a las afueras de Los Olivos, donde según informantes se llevaría a cabo un ritual esa misma noche. Cuando llegó al rancho, estaba iluminado por antorchas y decenas de figuras encapuchadas. Estaban reunidas alrededor de un altar de piedra. En el centro, el brujo, un hombre delgado, una sonrisa macabra, sostenía un cuchillo ritual. Alrededor,
Símbolos que había visto en los cuerpos de las víctimas estaban grabados en el suelo y el aire estaba cargado de una energía palpable, casi opresiva. «Bienvenido, Hugo», dijo el brujo, sin volverse. «Sabía que vendrías. Te estábamos esperando». Hugo, con el arma apuntada hacia él, gritó: «Esto termina aquí, maldito». Pero antes de que pudiera disparar, las figuras comenzaron a susurrar en la misma lengua demoníaca que había escuchado en sus sueños. El suelo comenzó a temblar y sombras salieron de los rincones oscuros, envolviendo a Hugo. Trató de moverse, pero no podía. Era como si manos invisibles lo sostuvieran. El brujo giró hacia él, con los ojos brillando en un rojo intenso. «El pacto ya está sellado, detective. Tú también serás parte del sacrificio». Las sombras se cerraron sobre Hugo, y lo último que vio antes de que todo se volviera oscuridad fue la sonrisa malvada de el brujo y el filo de su cuchillo ritual descendiendo lentamente hacia su corazón. El cuerpo de Hugo nunca fue encontrado. Gracias a todos mis valientes espectadores por llegar hasta el final de esta historia. Si les ha gustado, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Por favor, hagan un review de 5 estrellas si es posible. Juntos podemos llegar a más personas que disfrutan de estos relatos tanto como nosotros. Gracias por su apoyo. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima.